Cada mañana te miras al espejo, sin pensar demasiado en ello, pero ese simple reflejo puede convertirse en una puerta de entrada a la prosperidad. No hablo de magia superficial, ni de supersticiones sin sentido. Me refiero a un conocimiento antiguo, transmitido en silencio durante décadas, que demuestra cómo una sola palabra puede transformar tu relación con el dinero. Es algo tan sencillo que cualquiera podría pasarlo por alto. Y sin embargo, quienes lo han aplicado con fe han visto cómo su economía comenzaba a cambiar de manera sorprendente, a veces en cuestión de días. Todo gira alrededor de una única palabra. No necesitas repeticiones eternas, ni frases cargadas de carencia como quiero un necesito. Esta palabra actúa como una orden directa al subconsciente. Fue una enseñanza reservada por Florence Scovel-Shinn para sus estudiantes más cercanos, porque sabía que entregaba a la gente común el poder creativo que siempre ha pertenecido al espíritu. Detente un segundo y pregúntate, ¿y si el verdadero secreto no está en pedir, sino en aceptar que la abundancia ya existe para ti? Cuando te miras al espejo, no solo ves tu rostro, tu mente asocia ese reflejo con tu identidad, con aquello que crees merecer. Y ahí está la clave. Imagina el impacto energético de contemplarte, mientras de esa palabra correcta, esa palabra que comienza a reprogramar tu percepción de riqueza. Hoy voy a revelarte cuál es, cómo aplicarla en un ritual de apenas 17 segundos diarios, y por qué tantas personas han comenzado a recibir propuestas inesperadas, mejoras económicas y oportunidades que jamás imaginaron. Como si la vida hubiese escuchado, al fin, su verdadera intención. Acomódate y suscríbete si aún no lo has hecho hoy, porque estás a punto de descubrir una manera completamente diferente de activar la prosperidad en tu vida. Vamos a comenzar por algo que parece simple, el espejo. Ese mismo espejo frente al que te arreglas por la mañana. Te peinas, te observas unos segundos antes de salir. Parece un objeto normal, pero en realidad es mucho más que una superficie reflejante. Florence Scovel-Shinn enseñaba que el espejo funciona como una frontera invisible entre el mundo material y el mundo interior. Es un punto de encuentro lo que eres por fuera y lo que crees ser por dentro. Cuando te miras directamente a los ojos, no estás viendo solo tu apariencia. Tu mente asocia ese reflejo con tu identidad, con tus creencias, con tu historia personal. Y es justamente ahí donde comienza el proceso de manifestación. Porque esto es tan poderoso. Porque cada mirada crea una huella emocional. Tu cerebro registra lo que observa y lo integra como parte de lo que es. La ciencia moderna lo respalda cuando habla de sistemas neuronales que imitan, reproducen y fijan aquello en lo que ponemos atención. Por eso, cuando colocas una palabra de poder en el espejo, esa palabra deja de sentirse lejana o imposible y empieza a formar parte de tu autoconcepto. Ya no es algo que deseas, es algo con lo que te identificas. Las antiguas civilizaciones ya intuían esto. En Egipto, por ejemplo, se utilizaban superficies pulidas en ceremonias espirituales. Y en Grecia, los objetos reflectantes simbolizaban el acceso a una verdad más profunda. Florence, sin apoyo académico ni científico, comprendió intuitivamente esta misma realidad. El espejo no es pasivo. Es un activador mental, una herramienta capaz de alinear pensamiento, emoción y energía. Ahora imagina la diferencia. No es lo mismo repetir una frase distraídamente mientras caminas que mirarte firmemente a los ojos y pronunciar con convicción: recibo abundancia infinita ahora. En el primer caso, tu mente lo interpreta como un deseo. En el segundo, se convierte en una declaración de identidad. Es lo que Florence describía como una impresión profunda en el subconsciente, una señal clara, directa y poderosa, que comienza a reescribir la manera en que te relacionas con la prosperidad. Y aquí es donde aparece el verdadero secreto. El subconsciente no reacciona a frases repetidas sin alma. Lo que realmente deja huella es la emoción con la que declaras algo. Cuando estás completamente concentrada,
y el espejo crea justamente ese estado. Cuando te miras a los ojos, no puedes huir de ti. Tu reflejo te enfrenta, te sostiene, te obliga a escuchar tu propia voz, como si alguien más estuviera hablando contigo. Y eso le da a tus palabras una fuerza completamente diferente. En las enseñanzas de Florence Scovel Shinn aparecen muchos relatos así. Uno de ellos cuenta la historia de una mujer agobiada por deudas y preocupaciones. Florence le sugirió algo aparentemente muy simple: escribir la palabra recibo en un papel y colocarla en el espejo de su habitación. Cada mañana debía mirarse fijamente y declarar: recibo toda la abundancia que me pertenece por derecho divino. Al principio se sentía absurda, dudaba, no terminaba de creerlo, pero con el paso de los días algo empezó a moverse. Viejos clientes reaparecieron, se abrieron puertas laborales. El dinero comenzó a fluir desde lugares inesperados. Al cabo de unas semanas, su situación financiera era otra, y ella misma reconocía que el cambio ocurrió cuando dejó de decirlo y empezó a sentirlo como verdad. Lo más interesante es que hoy la ciencia comienza a explicar esto. Las investigaciones sobre neuroplasticidad muestran que basta con unos segundos de atención intensa para que una idea empiece a formar nuevas conexiones en el cerebro. Florence pedía exactamente eso: mantener la mirada en el espejo durante 17 segundos, mientras se afirmaba la palabra de poder. No hablaba de hormonas, neuronas o ciencia moderna, pero sabía que ese breve instante era suficiente para marcar profundamente la mente subconsciente. Entonces, cuando decimos que el espejo es un portal, lo que realmente significa es que no estás frente a un simple objeto, estás frente a un altar interior, un espacio sagrado donde tus decretos toman forma antes de manifestarse en tu realidad. Cada vez que te miras en el espejo y pronuncias una palabra cargada de intención, algo muy profundo ocurre en tu interior. Es como sellar un acuerdo silencioso con tu subconsciente, Uri. Y a través de él, con la energía creadora del universo, el espejo no solo observa, también magnifica lo que declaras. Se convierte en testigo y en amplificador. Y aquí viene una verdad incómoda. Todas esas veces en las que te miraste y te dijiste mentalmente cosas como: no puedo, no es para mí, nunca tengo suficiente, también estabas grabando mensajes en tu mente. Sin darte cuenta, fuiste moldeando una identidad basada en la carencia, y tu realidad terminó reflejando exactamente eso. Pero ahora entiendes que el mismo mecanismo puede usarse a tu favor. Si el espejo alguna vez fue cómplice de tu diálogo interior negativo, también puede transformarse en la puerta de entrada a tu nueva abundancia. Solo requiere una cosa: respeto consciente, tal como lo enseñaban las antiguas tradiciones espirituales, tal como Florence Scovel Shinn lo transmitía a sus estudiantes. No se trata de colocar cualquier palabra, ni de pedir desde la necesidad. La palabra correcta no ruega, no implora, no espera, declara. Y esa palabra es recibo. Cuando dices recibo, ya no estás mirando hacia un futuro incierto, esperando que algo llegue algún día. Estás reconociendo que la abundancia ya existe para ti, y simplemente permites que se exprese en tu vida. El espejo, entonces, deja de ser un objeto decorativo y se convierte en una herramienta sagrada. Refleja quien cree es ser, y al mismo tiempo te ayuda a convertirte en quien eliges ser. Cada mirada es una decisión: el que pide o el que recibe, el que teme o el que confía, el que se percibe carentes o el que reconoce su herencia divina de prosperidad. Florence comprendía que toda transformación económica comienza dentro de la mente, y sabía que el espejo es la vía más directa para comunicarte con esa parte de ti que crea tu destino, tu subconsciente. Si hasta ahora lo has usado solo para ajustar tu apariencia exterior, ha llegado el momento de ir más profundo, de mirarte con amor, de declarar con autoridad, de inscribir en tu interior una nueva verdad. El dinero fluye hacia mí ahora. La abundancia ya es mía. Yo recibo, porque tu prosperidad no depende de la suerte,
ni del esfuerzo desesperado, sino de la forma en que eliges hablarte. Frente a tu propio reflejo, el espejo no es solo un reflejo, es un portal silencioso donde se moldea tu realidad financiera. Aunque no siempre seamos conscientes de ello, la verdadera pregunta es, ¿qué palabra estás dejando que escriba tu destino? Fue Florence Scovel-Shinn quien descubrió este secreto oculto. Ella no era una mujer cualquiera. En una época en la que pocas mujeres eran escuchadas, Florence atravesó un divorcio doloroso, vio desaparecer su estabilidad y quedó, literalmente, sin nada. Y fue justo en medio del vacío cuando comenzó su búsqueda. No buscaba teorías, buscaba respuestas para sobrevivir, sumergida en textos sagrados de distintas tradiciones. Empezó a notar un hilo invisible que unía a todas ellas. La palabra no describe la realidad, la crea. Y entonces ocurrió lo inesperado. Una noche, vencida por la desesperación, tomó una simple moneda y la sostuvo frente al espejo. Pero no pidió, no rogó, no dijo quiero, ni necesito. Solo pronunció una palabra, recibo. En el instante en que la dijo, algo cambió dentro de ella. Una calma extraña, una certeza profunda, como si una puerta invisible se hubiese abierto. Repitió el ritual, días seguidos, y la vida comenzó a responder. Pequeños ingresos, regalos, soluciones que aparecían de la nada y desaparecían de la nada. Fue entonces cuando comprendió el verdadero secreto. Quiero le habla a la carencia, necesito le habla a la falta, pero recibo ya habla desde la abundancia ya existente. No es la voz del mendigo, es la voz del heredero. La palabra cambia la identidad, y cuando la identidad cambia del mundo obedece. Recibo o no es una simple palabra, es el puente que toma el deseo y lo traslada al presente. Cuando la pronuncias, ya no estás esperando, estás viviendo internamente la realidad que quieres ver manifestada afuera. Florence comprendió que este descubrimiento era tan poderoso que podía incomodar a quienes, en silencio, habían custodiado el conocimiento espiritual durante siglos. Y así ocurrió en reuniones privadas. Algunos la acusaron de imprudente, otros la señalaron de bruja. ¿Cómo se atrevía a enseñar que cualquier persona podía recibir directamente del universo, sin intermediarios, sin jerarquías, sin templos? Su enseñanza rompía estructuras, porque el recibo no era religión, era un método. Cualquiera podía probarlo. Solo hacía falta un espejo y el valor de pronunciar la palabra. Tan simple que parecía peligroso, y lo era. Porque mientras el conocimiento permanece envuelto en rituales complicados, la gente sigue dependiendo de otros. Pero cuando el secreto se reduce a una sola palabra, ahí esta palabra libera. Florence fue ridiculizada, ignorada por muchos de sus contemporáneos. Pero ella no retrocedió. Decía, que la abundancia no se ruega al cielo, la abundancia se reconoce aquí y ahora. Eso era recibo, no una súplica, sino una identidad. Y piensa en la época 1925, plena desigualdad social, crisis inminente. Hablar de prosperidad interior era dinamitar las bases del miedo y la escasez. Por eso intentaron silenciarla. Pero quienes se atrevieron a practicarlos comenzaron a experimentar resultados imposibles de ignorar. Deudas desaparecían, oportunidades inesperadas llegaban. Regalos, herencias, puertas que antes estaban cerradas o se abrían. El hallazgo de Florence no fue una palabra mágica, fue recordar la verdad más antigua de todas. El poder de crear abundancia vive dentro de ti, y el universo no responde a la súplica del que espera, sino a la autoridad interna de quien declara, recibo. Ese fue el verdadero peligro, porque ese conocimiento ya no pertenecía a élites espirituales, pertenecía a cualquiera dispuesto a mirarse al espejo y reconocerse heredero. Ese es el legado de Florence, y también el secreto que hoy está llegando a ti. Recuerda, lo que dices frente al espejo, no lo escuchan solo tus oídos, lo escucha tu subconsciente, y el universo obedece. Todo lo que pronunciamos con emoción, se convierte en semilla. Y cada semilla, tarde o temprano, germina. Si la palabra es quiero, lo que brota es espera interminable.
Si la palabra es necesito o florece más carencia. Pero cuando plantas la palabra correcta todo cambia. Y para Florence, esa palabra era recibo. ¿Por qué era tan poderosa? Porque no describe una carencia, crea una identidad. Quiero pertenece a quien persigue. El necesito pertenece a quien carece. Pero recibo o pertenece al heredero. Es la voz de quien sabe que lo que desea ya existe y simplemente lo acepta. No ruega, no mendiga, no espera, declara. Imagina dos escenas. En la primera, alguien se detiene ante una puerta cerrada y suplica: quiero entrar, ojalá me abran, necesito una llave. En la segunda, otra persona llega gira la llave y afirma en silencio: recibo lo que ya es mío. ¿Quién entra? Siempre el segundo, porque no actúa desde la falta, sino desde la certeza, y esa certeza abre puertas. Curiosamente, los grandes creadores de riqueza han usado este principio sin saberlo. No dicen, espero que mi empresa prospere. Dicen, y mi empresa crece. No dicen, que ojalá suceda. Dicen, y sucede. No piden, ordenan. Y su realidad responde. Muchos rechazaban la palabra recibo, porque la confundían con arrogancia. Pero Florence lo advirtió. La verdadera arrogancia es creer que está separado de la abundancia. La verdadera humildad es aceptar el regalo. Decir recibo no es exigir. Es reconocer tu herencia espiritual. Es recordar quién eres. Lo más inquietante llega ahora, porque aquello que Florence enseñaba de manera casi profética, hoy la ciencia empieza a confirmarlo. Los estudios modernos han descubierto algo sorprendente. Cuando una persona dice quiero o necesito, el cerebro activa los mismos circuitos que se encienden en la ansiedad y la escasez. Tu mente entra en alerta, siente que falta algo y recrea una y otra vez esa misma sensación de vacío. Pero cuando alguien pronuncia recibo con verdadera convicción, el cerebro responde de otra manera. Se activan los centros de recompensa, la química de la gratitud, las señales de bienestar. Es como si el cuerpo completo dijera, y ya lo tengo. Y cuando tu interior lo cree, tu exterior comienza a alinearse. Por eso, quienes practican esta palabra frente al espejo, no solo cambian su estado emocional, comienzan a notar señales concretas, ingresos inesperados, oportunidades que aparecen sin explicación lógica, personas que vuelven, puertas que se abren de repente. No es casualidad, es un subconsciente que ha sido reprogramado para recibir. Y lo más potente es que no solo transforma tu relación con el dinero, transforma tu papel en la vida. Ya no eres alguien que busca amor, eres alguien que lo recibe. Ya no eres alguien que suplica reconocimiento, eres alguien que lo encarna. Esta palabra cambia tu postura ante el mundo. Y ahora entiendes por qué muchos, en la época de Florence, la consideraron peligrosa. Porque una persona que aprende a recibir ya no depende de intermediarios espirituales. No necesita rituales interminables, ni jerarquías. Solo necesita un espejo, una palabra y la certeza interior. Eso para los que aman el control siempre será una amenaza. Quizá ahora te preguntes, ¿y si digo recibo pero aún no lo siento? Al principio, la mente resiste. Está acostumbrada al lenguaje del deseo y la carencia. Pero cada repetición frente al espejo, cada mirada firme a tus propios ojos, va desgastando las viejas creencias, hasta que un día, sin darte cuenta, ya no lo repites como un ejercicio lo declaras como verdad. Y en ese instante el flujo cambia, porque recibo o no es una afirmación motivacional, es una orden interna, una transición silenciosa entre la vida del que espera y la vida del que hereda. Y aquí es donde Florence reveló el método que muchos consideraron demasiado simple o esencial, y, sin embargo, imposible de negar por sus resultados. Ella enseñaba que el espejo no era un objeto casual en tu hogar, era un santuario silencioso, una puerta entre tu mente consciente y la parte de ti que crea tu realidad. Y fue allí donde nació el ritual secreto del espejo. Florence pedía a sus estudiantes
que escribieran una sola palabra, recibo, nada más. Esa palabra debía colocarse justo en el centro del espejo, a la altura exacta de los ojos. ¿Por qué ahí? Porque cuando miras tu reflejo y tus ojos se encuentran con los tuyos, el subconsciente baja la guardia. Es el instante en que la mente deja de resistirse y acepta. Florence descubrió que y ese instante coincidía con la palabra correcta. El cambio interior era inevitable. Cada mañana, antes de entrar en el ruido del día, sus estudiantes se detenían frente al espejo. Respiraban, se miraban fijamente y pronunciaban: recibo toda la abundancia que el universo tiene para mí hoy. No como un deseo, no como una súplica, sino como un decreto. Luego venía el detalle más desconcertante: 17 segundos. 17 segundos exactos de mirada sostenida. Ni menos ni más. Florence afirmaba que ese era el tiempo suficiente para que la mente imprimiera una nueva realidad en su centro creativo. Décadas después, la ciencia empezaría a hablar de neuroplasticidad, pero Florence ya lo sabía. Durante esos 17 segundos no basta con decirlo, hay que sentirlo. No imaginar castillos ni millones flotando en el aire. Solo permitir que la gratitud llegue antes de que el dinero lo haga, como si la vida ya hubiera respondido. Y entonces el gesto final. Una pequeña sonrisa, casi invisible. Apenas un susurro en el rostro. Florence decía que el subconsciente entiende en símbolos. Y que la sonrisa declara: esto es seguro, esto es bueno, esto es mío. Porque si repites recibo desde la atención, la mente escucha duda. Pero cuando lo dices con calma, tu universo interior obedece. Así de sutil, así de poderoso. Y quienes lo practicaron comenzaron a notar un hilo invisible moviéndose a su favor. Pagos que llegaban, puertas que se abrían, personas que aparecían en el momento preciso. Y todo comenzó frente a un espejo, con una sola palabra: recibo. Lo más sorprendente de este ritual no es su complejidad, es su constancia. Florence decía que una sola práctica aislada apenas mueve la superficie de la mente, pero cuando miras tu reflejo cada mañana y declaras recibo, algo empieza a ocurrir en lo profundo. La primera semana, sientes un cambio sutil en tu interior, como si una puerta que siempre estuvo cerrada comenzara a entreabrirse. La segunda semana empiezan las coincidencias. Dinero que aparece sin buscarlo, deudas que se reducen, oportunidades que llegan sin explicación lógica. Y hacia el día 21, algo mágico sucede. Tu mente acepta el recibo como tu nueva identidad. Y cuando una idea se vuelve normal en tu interior, se vuelve inevitable en tu realidad. Muchos sienten resistencia al principio. Frente al espejo, una voz interna murmura: esto no puede funcionar, esto es ridículo. Pero esa voz no es tu verdad. Es la vieja programación luchando por sobrevivir. Y el espejo tiene un poder que nada más posee. Te obliga a mirarte a los ojos mientras atraviesas esa duda. Hasta que, de pronto, un día ocurre. La voz desaparece y la reemplaza una calma nueva, una certeza silenciosa de que algo ya está viniendo hacia ti. El espejo se convierte entonces en tu guardián. Cada vez que pasas frente a él y ves esa palabra escrita recibo, tu subconsciente recuerda la orden. Aunque no pronuncies nada, la mente obedece. Es como si vivieras rodeada de un campo magnético que empieza a atraer hacia ti lo que antes parecía imposible. Florence siempre aclaraba algo que pocos entienden. Esto no es un truco supersticioso. No es pegar una palabra y esperar milagros caídos del cielo. El verdadero milagro ocurre dentro. Tu relación con el dinero cambia. Tu forma de hablar cambia. Tu postura ante la vida cambia. Y cuando cambias tú, cambia todo lo que te rodea. El dinero llega porque dejas de rechazarlo, porque ya no lo miras con miedo, sino con la naturalidad de quien sabe que está recibiendo lo que siempre le perteneció. Por eso Florence pedía que este ritual se practicara en silencio, no para ocultarlo, sino porque hay secretos que se fortalecen en la intimidad. Un pacto silencioso entre tú y el universo.
Florence enseñaba que el poder de este ritual no está en lo complicado, sino en la constancia silenciosa. Hacerlo un solo día no cambia nada, pero cuando te miras al espejo cada mañana y pronuncias la palabra recibo, algo empieza a moverse en lo invisible. Los primeros 7 días ocurre lo inesperado. Tu mente, acostumbrada a rechazar la abundancia, comienza a escuchar una nueva orden. De pronto, aparecen pequeñas coincidencias, dinero que no esperabas, descuentos, oportunidades, alivios financieros. No es magia infantil, es tu subconsciente abriendo la puerta. A las 2 semanas, el cambio se profundiza. Personas que han practicado este ritual cuentan experiencias asombrosas, trabajos nuevos, deudas negociadas, clientes que regresan, propuestas inesperadas. Y nada de eso llega por casualidad, llega porque ya no bloqueas el flujo. Y cuando alcanzas los 21 días, el tiempo que tarda la mente en crear un nuevo patrón, la palabra recibo deja de ser una afirmación y se convierte en una instrucción permanente grabada en tu interior. Y cuanto más repites la palabra, más se debilita la duda hasta que desaparece. Lo que queda es una certeza tranquila, una sensación profunda de que algo ya está en marcha. Y el papel en el espejo se convierte en un guardián silencioso. Cada vez que lo ves, tu mente recuerda la orden. Estoy lista, yo recibo. Incluso cuando no haces el ritual completo, el mensaje sigue entrando en tu subconsciente como una resonancia constante. Pero Florence se fue muy clara. Esto no es superstición. No es pegar una palabra y esperar fortuna sin moverte. El verdadero poder está en que cambia la forma en que piensas, hablas y sientes sobre el dinero. Y cuando tu mundo interior cambia, tus decisiones cambian. Y cuando tus decisiones cambian, los resultados llegan. Por eso, el dinero aparece, no como un golpe de suerte, sino porque ya no lo rechazas. Y aquí viene la más importante, la regla del silencio. Si la palabra y el espejo son el motor, el silencio es el escudo que protege el proceso. Florence insistía en esto. No debes contárselo a nadie. No porque sea prohibido el ido, sino porque la intención necesita protección. Contarlo introduce opiniones, dudas, juicios hasta. Y el subconsciente es extremadamente sensible. Una sola frase ajena puede borrar el trabajo de días. El silencio actúa como un sello energético. Cada vez que callas, refuerzas tu pacto con el universo. Es como sembrar una semilla. Si la desentierras para mostrarla, nunca crecerá. Por eso Florence resumía esta ley así: o practícalo en secreto y deja que tus resultados hablen por ti. Porque cuando la abundancia llegue, y llegará, no necesitarás explicaciones. Tu vida será la evidencia. Florence Scovel Shinn no enseñaba únicamente ideas espirituales. Ella observaba resultados, y con el tiempo vio transformaciones tan precisas, tan sincronizadas, que incluso hoy resultan difíciles de explicar desde la lógica ordinaria. Una de sus estudiantes era una madre que trabajaba largas horas como camarera. Apenas ganaba lo suficiente para sostener a sus hijos. Cuando escuchó sobre la palabra recibo, decidió probar. Pegó la palabra en su espejo y en silencio practicó cada mañana con devoción. Esa misma semana, uno de los clientes habituales dejó una propina inesperadamente grande junto a una breve nota: para tu nuevo comienzo. Más tarde, ella sabría que aquel hombre había sentido un impulso interior de ayudar a alguien que estuviera empezando de nuevo. Para Florence, no había casualidades, solo respuestas a una orden clara emitida al universo. Otro estudiante suyo, un carpintero sin trabajo desde hacía meses, decidió aplicar el ritual aún sintiéndose escéptico. Repitió recibo frente al espejo durante varios días, sosteniendo la mirada con calma. Pocos días después recibió una llamada inesperada. Una empresa abría un nuevo taller y buscaban exactamente a alguien con su perfil. El sueldo duplicaba lo que había ganado antes. El detalle curioso era este: su currículum había permanecido olvidado durante años en un archivo, y justo en ese momento aparecía. Para Florence,
Eso no era suerte, era alineación. Y esos casos revelan una idea profunda. Nadie huyó del país, nadie ganó la lotería, nadie obtuvo un título nuevo. Lo único que cambió fue la identidad interior. Porque cuando alguien afirma recibo con autoridad, deja de verse como quien suplica y comienza a reconocerse como quien hereda. Y el universo siempre responde a la identidad. Muchos dirán que son coincidencias, pero cuando una coincidencia se repite una y otra vez en distintas vidas, deja de ser azar y se convierte en ley espiritual. La enseñanza de Florence era clara. Lo que afirmas frente al espejo termina convirtiéndose en tu realidad. Y ahora, la pregunta inevitable es, ¿qué podrías recibir tú si cada mañana miraras tu reflejo y declararas con certeza, recibo toda la abundancia que me corresponde? La respuesta tal vez ya está en camino. Florence Scovel Shinn enseñaba que, cuando una persona ya había dominado el ritual básico del espejo, podía dar un paso más allá, y entonces revelaba algo que no compartía con cualquiera. La técnica avanzada de los 7 días. Decía que no era solo un ejercicio mental, sino un pacto energético consciente. Algo que, si se hacía con disciplina, comenzaba a mover piezas invisibles en la realidad. Porque durante 7 días seguidos, la palabra del espejo no debía ser siempre la misma. Cada jornada, una frase nueva, una energía nueva, como quien abre puerta tras puerta dentro de un templo interior. El primer día, todo comenzaba con una sola palabra, recibo. Florence explicaba que esa era la llave maestra. El momento en el que uno deja de pedir, dejar de rogar, y simplemente acepta su derecho natural a recibir. Ese día es el quiebre, el instante en el que la identidad de carencia empieza a disolverse. Pero al segundo día, la frase se transforma. Frente al espejo, el alma declara, recibo prosperidad. Ya no es una idea abstracta, no es un deseo flotando en el aire. Es presente, es ahora. Florence insistía en que esa vibración concreta empezaba a moldear la realidad material. Y así la semana continúa, ampliando el canal de recepción. Cada palabra es una llave, cada día es una ascensión. Las frases no solo se dicen, se viven, se respiran. Y el subconsciente, lentamente, deja de resistirse. Pero Florence añadía un detalle que muy pocos conocen. Después de repetir la afirmación de cada día, debía escribirse en un papel limpio y pegarse en el espejo, sustituyendo al del día anterior. Y esos papeles no se tiraban, no se rompían, no se olvidaban. Se guardaban en un sobresellado, sin mostrarlos, sin releerlos, sin comentarlos, porque para Florence eran contratos energéticos. Y al finalizar el 7º día, llegaba el acto más simbólico de todos, el fuego. Los papeles eran quemados en silencio, en gratitud, porque el fuego no destruye, transmuta, convierte palabra en forma, intención en experiencia. Florence decía que el humo llevaba esas órdenes directamente al campo invisible, donde todo se crea, sellando definitivamente el pacto con la abundancia. Y lo sorprendente era esto. Los resultados no tardaban. No eran promesas vacías. Eran testimonios vivos, como aquella estudiante que relató cómo, al 3er día del ritual, recibió un ascenso que jamás había imaginado. O la mujer que vio como una deuda, que la atormentaba durante años, se resolvía en cuestión de horas, sin explicación lógica. Para Florence, nada de eso era coincidencia. Era coherencia energética, la mente alineada, el corazón en apertura, la palabra échale. Y así, el espejo dejaba de ser un objeto cotidiano, para convertirse en un portal, un espacio donde el alma recuerda su herencia divina, y simplemente dice, recibo. Y así, el espejo deja de ser solo un cristal, se convierte en un altar silencioso, en un testigo de tu renacimiento interior, porque cuando una persona sostiene estas palabras durante 7 días y algo dentro de ella deja de luchar y empieza, por fin, a permitir, no desde la ansiedad, no desde la urgencia, sino desde la certeza tranquila de que todo lo bueno ya está en camino.
Florence explicaba que, a partir de ese momento, el universo empieza a moverse a tu favor casi sin que lo notes. Conversaciones que llegan en el instante perfecto. Puertas que antes estaban cerradas y de pronto se abren. Oportunidades que parecían imposibles y imposibles, pero que ahora parecen absolutamente naturales. Y no es magia, es alineación, porque ya no actúas desde la carencia, sino desde tu verdadera identidad, alguien que recibe. Y aquí ocurre algo aún más profundo. El ritual termina, el fuego se apaga, el sobre ya no existe, pero la vibración permanece. Lo que empezó como un ejercicio frente al espejo, hijo, ahora vive dentro de ti, y entonces lo comprendes. No estabas atrayendo abundancia, te estabas recordando que siempre fue tuya. Y es aquí, en este punto exacto del camino, cuando la enseñanza de Florence alcanza su máxima expresión, ni interpretación, porque quien ha aprendido a recibir Kyo está listo para el siguiente nivel de revelación. La técnica avanzada de los 7 días no es un simple experimento espiritual, es una declaración, una demostración de autoridad interior. Cuando alguien decide practicarla, no lo hace por curiosidad derecha, lo hace porque por fin ha decidido asumir su identidad de receptor. Y eso, decía Florence, es algo que el universo reconoce inmediatamente, porque esta práctica no solo multiplica el poder de la palabra recibo, convierte tu espejo en un altar personal y tu semana en una travesía de transformación. Y cuando cierras el ciclo con fuego y gratitud, lo que estás enviando al universo es un mensaje inequívoco. Estoy listo para recibir no solo dinero hoy, sino la vida abundante que siempre fue mía por derecho. Y aquí llega la última revelación, la advertencia final, porque todo verdadero poder espiritual viene acompañado de responsabilidad. Florence lo sabía, ella entendía que entregar una llave directa a la abundancia podía elevarte, pero también podía desorientarte si la usabas desde el ego. Por eso insistía, este poder debe usarse con sabiduría. La palabra recibo no es un truco, es un decreto, una orden espiritual. Cada vez que la pronuncias frente al espejo, estás declarando quién eres. Estás reclamando tu herencia. Y cuando reclamas herencia, el universo espera coherencia. No basta con recibir, hay que honrar lo recibido. Florence hablaba de algo muy real, el retroceso kármico. Personas que usaban el ritual únicamente para ambición personal, sin gratitud, sin propósito, podían recibir rápido silla, pero también perderlo todo con la misma velocidad, como si el dinero entrara por una puerta y escapara corriendo por la otra, no porque el método fallara, sino porque la energía mal canalizada termina colapsando a quien la invoca, porque la abundancia no fue creada para inflar al ego, sino para expandir el propósito. Y aquí está la clave, recibir no es acumular. Recibir es permitir que la vida circule. El dinero estancado se pudre, el dinero agradecido se multiplica. Y la advertencia no es moralista, es ley espiritual. Si lo usas para demostrar poder, lo estás usando desde la carencia, y el subconsciente siempre revela la verdad. Florence lo resumía así: lo que bendices se multiplica, lo que maldices regresa. Por eso, la verdadera riqueza no está en el número, está en la conciencia. El que acumula desde el miedo vive atado. El que recibe desde la fe vive en libertad. Y donde hay armonía, la abundancia no solo llega, se queda. Porque el reto no es lograr que el ritual funcione. Eso es inevitable. El verdadero reto es: ¿qué vas a hacer cuando funcione? ¿Seguirás honrando el flujo? ¿O volverás a la antigua escasez mental? Florence lo dejó claro: recibes no solo para ti, recibes para bendecir al mundo. Y cuando comprendes esto, la abundancia ya no te visita, te habita, porque lo que entregas con gratitud regresa multiplicado, y lo que intentas retener por miedo se escapa como arena entre los dedos. Y escucha esto, Les. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Formas parte de una comunidad de almas que ha elegido despertar a la abundancia consciente. Por eso, te invito
a no como un gesto ligero, sino como parte de tu misión espiritual, a suscribirte a este canal. No es simplemente seguir un contenido, es declarar: quiero caminar este camino de conciencia, aprender, expandirme y recordar cada día que soy heredero de la abundancia divina. Cada enseñanza que compartimos aquí no solo transforma tu relación con el dinero, sino tu relación con la vida, con tu propósito y contigo mismo. Si sientes que este mensaje resonó en tu alma, únete conscientemente. Haz de este espacio tu templo de aprendizaje interior y comparte este video con alguien que esté listo para dejar atrás la carencia y entrar en el flujo. Porque cuando ayudas a otro a expandirse, tu propio canal se abre aún más. Recuerda siempre, la abundancia no es algo que persigues, es algo que recibes. Hoy has aprendido a ordenar con autoridad lo que siempre fue tuyo. Y cuando hablas con fe, el universo responde. La vida no solo te envía dinero, te entrega algo infinitamente más grande: la certeza de que formas parte del flujo eterno de la creación. Un flujo que jamás se agota, para quien sabe usarlo con sabiduría. Todo este camino desde descubrir el espejo, entender la palabra prohibida, practicar el ritual diario, guardar silencio, dominar la técnica avanzada y aprender a usarla con sabiduría, sirve para recordarte una sola cosa: nunca fuiste un mendigo esperando, siempre fuiste un heredero llamado a recibir. Y ahora vamos a sellarlo juntos. Mírate al espejo y declara con autoridad: dinero, te ordeno hacia mí las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Te recibo con gratitud, con fe y con certeza de que regresas multiplicado. En ese instante sellas tu pacto con el universo. Y si deseas anclarlo aún más, escribe: yo ordeno flujo continuo en mi vida financiera. Que no sea solo un comentario, que sea un decreto. Porque cuando hablas con fe, lo invisible comienza a moverse. Y el momento es ahora.